Muy buenos días, qué bendición estar nuevamente con ustedes. Le pido a Dios que nos dé no las bendiciones para nosotros, sino para, en fin, todo el mundo, toda la nación de Colombia, Bogotá, que ha tenido una semana bastante difícil. Pero de todas maneras, Señor, te doy gracias, Señor, porque esta cita que tenemos nosotros, Señor Dios Padre Todopoderoso, para estudiar tu palabra, cada 8 días a esta hora, pido bendiciones para todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, por este momento en el que lo dedicamos cada 8 días, Señor, para escuchar la predicación, la palabra que tú tienes para nosotros, para el conocimiento cada día más íntimo de tu palabra y para cada día poder nosotros ser luz ante el mundo, Señor Dios. Gracias, Padre, por este tiempo y por este momento. Colocamos esta predicación en tus manos, Padre, que sea una palabra tuya, no una palabra de hombre. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. El tema que vamos a tratar esta semana es sobre algo muy importante en nuestras vidas, y es la sabiduría. Todos queremos adquirir sabiduría, inteligencia, conocimiento para el desarrollo de nuestras vidas. Sobre todo, nosotros pensamos inicialmente que para el desarrollo de nuestra vida secular. Pero es muy importante que nosotros pensemos que la sabiduría debe discernirse espiritualmente. Y la predicación de esta semana es la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto. Y vamos a analizar qué nos dice la palabra de Dios sobre la sabiduría. Por ejemplo, vamos a mirar varios versículos que están en la palabra de Dios y que nos habla exactamente de qué es la sabiduría. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 28, dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Tal vez uno muchas veces se pone a pensar y dice, como rara esa definición. El temor del Señor es la sabiduría. Muy bien, es el temor a Dios, a la obediencia, a sus principios, a sus mandamientos. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Y uno muchas veces cree que es inteligente cuando de pronto es una persona que es demasiado viva, demasiado astuta para los negocios, que es una persona inteligente porque sobresale sobre todo el mundo. Pero no, dése cuenta que aquí nos dice que apartarnos del mal es la inteligencia. El Salmo 51:6, que es escrito por David, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. David le dice al Señor: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En ese momento David nos explicaba en dónde él había comprendido la sabiduría: en lo secreto, en su relación con Dios. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nuevamente nos repite: buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tenemos los que practicamos y obedecemos los mandamientos de Dios. Y en Proverbios 1:7 hay una definición que es igual a las anteriores. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza que nos da ¿quién? La palabra de Dios. Proverbios 9:10 nuevamente nos repite: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Job nos dice: apartarse del mal es la inteligencia. Y aquí nos dice en Proverbios: el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios es la inteligencia.
Y cuando nosotros tenemos entonces el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de la palabra de Dios, pues que vamos a ser inteligentes, porque vamos a orar de una manera obediente a lo que Dios nos dice en sus mandamientos. ¿Qué es la sabiduría? Conocimiento, entendimiento, prudencia. Y cuando nosotros miramos en estas definiciones que es el temor del Señor, la sabiduría, pues es que ese temor, el temor es adorar, obedecer, servir. Ese es el temor que nosotros debemos tener, no es miedo, es adorar, es obedecer, es servir. Y el temor de Dios es una actitud de reverencia o adoración en la presencia de Dios. Ojo, temor de Dios, actitud de reverencia o adoración en la presencia de Dios. Es una actitud de humildad y admiración, no de miedo ni de temor. Es una actitud de humildad y admiración. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Eso es lo que quiere decir precisamente el temor del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos entender como ¿qué? Como sabiduría. El apóstol Santiago nos habla muy bien de la sabiduría. Y en el capítulo 1, Santiago, los invito a que si tienen sus Biblias, la abran en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al 8. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso ya lo hemos leído en otros estudios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí nos lo explica de una manera muy sincera. Podemos tener las situaciones más difíciles de nuestras vidas, pero si nos falta sabiduría, y todos tenemos que adquirir sabiduría, debemos pedírsela ¿a quién? A Dios, y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Pero hay algo, nos dice: pida con fe, no dudando nada. Debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como cuando estamos en las olas, en el mar, en las olas, somos echados de... Así son las personas que dudan, que no tienen fe. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dese cuenta que aquí precisamente Santiago nos explica de una manera muy concisa la sabiduría que viene de Dios. Cuando nosotros siempre, y todos los seres humanos queremos adquirir sabiduría, debemos pedírsela ¿a quién? A Dios. Sabiduría para tomar determinaciones en momentos difíciles. Sabiduría e inteligencia y conocimiento para cuando nosotros de pronto estamos estudiando una carrera y queremos salir adelante. Debemos nosotros pedirle sabiduría, pero esa sabiduría ¿a quién se la pedimos? Se la pedimos a Dios. Amén. Eso nos dice Santiago. Y luego en el capítulo 3 de Santiago, ahí en la siguiente hoja, hay un título que dice la sabiduría que viene de lo alto. Primero nos dice la sabiduría que viene de Dios. ¿A quién le podemos pedir sabiduría? A Dios. Y luego dice la sabiduría que viene de lo alto. Y dice, ¿quién es sabio? Versículo 13, capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando somos sabios, ¿cómo nos portamos? Sabiamente, en mansedumbre y en buena conducta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Y ahí nos lo explica enseguida en el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, nos lo explica aquí Santiago, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cómo debe ser la sabiduría? Debe ser completamente pacífica, sin ninguna clase de celos. Debe ser benigna, debe ser amable, llena de misericordia, de buenos frutos. Hace 15 días veíamos precisamente los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso, cuando nosotros adquirimos esos frutos, es porque tenemos sabiduría. Pero la sabiduría que viene de lo alto. Porque tenemos que diferenciar entre la sabiduría que es del mundo, la terrenal, que es diabólica, dice aquí, y que tiene contención, con diferenciarla muy bien de la sabiduría que viene de lo alto, que es divina, que es la que nos da Dios, y es la que nosotros tenemos que pedir ¿con qué? Con fe. Y hay algo, debemos orar precisamente. Siempre todo lo que tenemos que nosotros pedirle al Señor, debemos ganarlo en oración. E incluso para obtener sabiduría debemos orar. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, en el versículo 16, nos dice: no ceso, le decía a Pablo a la iglesia y las personas que se congregaban en la iglesia de Éfeso, y le decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso es como nosotros como pastores orando por toda la congregación, por todas las personas conocidas, por nuestras familias, por nuestros amigos. El 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que les diera ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de ¿quién? De Él, o sea, en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos: Señor, denos espíritu de sabiduría, de revelación, para conocerte, Dios Padre Todopoderoso, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos nosotros cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Y cuáles las riquezas de su heredad en los santos? De la gloria de su heredad en los santos. Nosotros tenemos que incluso pedir sabiduría para mi Señor. ¿Cuál es el propósito por el cual tú me llamaste? Y debemos pedir eso en oración. Eso lo decía Pablo y nos lo dice aquí en este momento. Pedían sabiduría. Acuérdense que leíamos en el libro de los Hechos cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, y los apóstoles, la gente se asombraba porque decían: oiga, pero ellos son pescadores, son recaudadores de impuestos, no son personas doctoradas, ni el único médico de los apóstoles era Lucas. De ahí para allá, pues todos eran gente humilde. Pero cuando ellos comenzaron a predicar el evangelio, todo el mundo se aterraba porque decía: ¿de dónde sacaron tanta sabiduría, tanto conocimiento? Y esto precisamente nos lo explica el mismo Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 5. Y nos decía: proclamando a Cristo crucificado. Versículo 1, capítulo 2 de Primera de Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, a la iglesia de Corinto, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Les decía Pablo: yo no fui a predicarles a Cristo lleno de sabiduría y con palabras de excelencia y de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo único que le interesaba a Pablo era mostrar a Jesucristo y su sacrificio en la cruz que había hecho por la salvación de todos nosotros. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oiga, tremendo, ¿sí o no? Decía Pablo, yo no soy un doctorado pues predicando el Evangelio, pero en ese momento lo que quería era mostrarle a todo el pueblo de Corinto, en ese momento, el sacrificio que había hecho Jesucristo, su ministerio, su vida, su propósito. ¿Por qué había dado su vida? Y él decía, yo no vine aquí con palabras humanas de sabiduría. Yo no vine a demostrar que era el más sabio y el que mejor me expresaba para anunciarles un evangelio. Fue precisamente porque vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros podemos tener conocimiento, pero la sabiduría en realidad que viene a nivel espiritual en nuestras vidas y en nuestros corazones proviene de Dios. Amén. Esa es la sabiduría. Por eso muchas veces uno ve, y yo admiro mucho a los predicadores por allá de las veredas. Yo he estado en veredas y he conocido pastores muy humildes, pero con una unción impresionante. Personas que cuando uno los escucha predicar, uno dice, este hombre es de Dios. Cuando uno los escucha orar, en fin, son personas que sin mucho estudio secular tienen la sabiduría que quien les ha dado, Dios precisamente. Y estoy plenamente convencido que ellos en oración de rodillas le han pedido sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Y por eso Dios los usa de una manera sobrenatural. Luego también en Primera de Corintios, en el versículo 12, en Primera de Corintios, en el versículo 2, del 12 al 14, llega y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ojo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, vuelve a repetir Pablo. Él recibió la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mucha gente que llega por primera vez a la iglesia, y muchas veces yo he escuchado que mucha gente dice que los evangélicos somos locos y que tenemos una cantidad de ideas raras y que no entienden lo que nosotros hablamos y cuál es en realidad el tema principal de nosotros. Pero es que la sabiduría que nosotros debemos entender, la debemos discernir es espiritualmente. Luego se dice que el evangelio para las personas del mundo son locura. Ellos no entienden para dónde vamos nosotros espiritualmente. Primero tenemos que discernir espiritualmente en las cosas. Y luego hay una cosa y un ejemplo tremendo que pone Pablo. Cuando uno está en el mundo, ¿qué pasa? Uno se cree sabio, uno se cree, de pronto si uno tiene éxito en la vida, uno se cree sabio, uno se cree que se la sabe todos, uno cree que es una persona pues prominente, líder, porque de todas maneras ha tenido éxito a nivel de la vida secular. Y precisamente Pablo nos dice, y fue de pronto de los primeros versículos que a mí me impactó cuando yo lo leí, y está en Primera de Corintios en el capítulo 3, en el versículo 18 al 20,
donde dice, y póngale cuidado porque yo era de las personas que yo me creía sabio, me las conocía todos. De pronto Dios me había bendecido tanto que yo tenía una posición social muy buena, donde yo podía dirigirme a mucha gente y donde la gente de pronto me seguía a las ideas que yo tenía, a lo que yo proponía y tenía éxito. Entonces yo me creía sabio y me creía una persona inteligentísima sobre todo el mundo. Pero aquí el Señor nos dice lo siguiente, nos dice Pablo lo siguiente: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. A mí en esa época, cuando llegué, recién llegado a la iglesia, y ya entonces esa posición que yo tenía, porque yo había escalado, se había venido abajo y estaba yo pues, en ese momento me estaba rescatando el Señor precisamente, diciendo: ven para acá, tú no eres de allá. Y yo que tenía una mente entenebrecida, como se dice, entonces yo me creía sabio. Y cuando yo leo esto, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante, sí, claro. Cuando yo comencé a llegar a leer la palabra de Dios, yo era un ignorante y yo no la entendía. Por eso me tocó hacer muchos discipulados, muchos cursos, en fin, ir a muchos encuentros, todo eso. ¿Para qué? Para comenzar a tener la sabiduría que proviene de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Ojo, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría, como me pasó a mí, la sabiduría que yo tenía, ¿qué pasó? Me envolvió y ¡pum! ¿A dónde fui a caer? El resultado: al piso, al suelo, quedé en nada. Yo siempre decía, en esa época, decía que era como cuando Nabucodonosor decía que todo se debería a la grandeza de su reino y cosas por el estilo, y ¡pum! Se abrió un hueco y apareció en la selva, como le habían dicho en el sueño, se lo había dicho Daniel. Así mismo. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Cuando uno está en el mundo, en la vida secular, y uno se cree sabio, esos pensamientos para Dios que son vanos, completamente vanos. Y hay algo que en la vida secular y en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, los voy a invitar a también que lo leamos. Cuando viene la culpabilidad del hombre, cuando viene la caída del hombre, y todo el mundo comenzó a separarse de Dios, ¿sí o no? Que empezaron pues a perseguir a los cristianos, comenzaron a perseguir a los apóstoles, en fin. Entonces, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, pongámosle cuidado a esto, o habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Oh, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni siquiera eso. Y eso nos pasa a muchos, que muchas veces después de que Dios nos ha recogido y después de que nos ha dado sabiduría, conocimiento de un momento para otro, también dentro de la iglesia nos creemos sabios y nos vamos, cogemos camino aparte. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fue cuando comenzaron a adorar, ¿qué? Incluso a los animales. Comenzaron a adorar, ¿qué? A ser ellos mismos sus dioses. Tremendo. Se cuenta cómo es la sabiduría y cómo puede uno caer. Un ejemplo rápido: Salomón, y ese va a ser una charla aparte, también muy detenida y muy hermosa. Salomón empezó muy bien, le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría, y no solo sabiduría, le dijo: te voy a dar riquezas, te voy a dar. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en que se engrandeció, siendo el hombre más sabio del mundo, admirado por todo el mundo. ¿Qué pasó? Se desvió, comenzó a hacer todo lo que Dios le decía que no debía haber hecho. ¿Y qué pasó? Dios le pidió su reinado. Para terminar, saquemos una conclusión.
La sabiduría humana es sabiduría de palabras, solo bla bla bla. La sabiduría humana es solo de palabras, la sabiduría divina es sabiduría de poder. La sabiduría humana es locura para Dios, la sabiduría divina es locura para el hombre. La sabiduría divina opera mediante la palabra de Dios. La sabiduría humana simplemente opera mediante la palabra de los hombres, la palabrería de los hombres. La sabiduría divina opera mediante la palabra del Espíritu de Dios. La sabiduría humana nos conduce a la condenación. La sabiduría humana nos conduce a la condenación. Se cuenta para dónde vamos muchas veces los que nos creemos sabios en el mundo. Terminamos mal, condenados. La sabiduría humana conduce a la salvación. La sabiduría humana es declarada por los sabios del mundo, científicos, filósofos, pero la sabiduría divina es declarada por el poder de Dios. Tengamos en cuenta esto y saquemos como conclusión lo que nos dice Santiago, y ojalá podamos leer nuevamente muy despacio lo de Santiago en el capítulo 1. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y lo que nos enseñaba Pablo en relación en 1 Corintios en el capítulo 2, también leámoslo detenidamente cuando puedan en su casa. Digamos, ¿a quién le debemos pedir sabiduría? ¿En qué forma debemos ser sabios? ¿En qué forma podemos decir que somos inteligentes? No porque es que yo tengo mucho poder y porque tengo mucho dinero y he sido muy inteligente en la vida, no. Nosotros, Dios nos dio la vida y todo lo que tengamos en estos momentos, Dios nos lo ha dado. Y nos da lo más importante, la sabiduría para nunca apartarnos de Él. La sabiduría divina se manifiesta, se expresa a través de creer en Dios, tener fe y ser obediente a la palabra de Dios. Tener una excelente intimidad y comunión con Dios y un verdadero caminar con Cristo. Yo pienso que cuando logremos tener la sabiduría divina, esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, podemos decir que vamos a ser luz ante el mundo. Tenemos que ser sabios para poder ser luz ante el mundo. Ejemplo, que la gente pueda leer las Escrituras en nosotros, con el ejemplo de vida que nosotros damos. Y ojalá podamos entender de la mejor manera, ser sabios no es simplemente porque tenemos dinero, ser sabios no es simplemente porque somos los más poderosos. Ser sabios es porque Dios nos ha dado esa sabiduría que viene de su poder y de lo alto. Los invito a que oremos en estos momentos por todos nosotros. Amado Padre Celestial, Señor Dios, Padre Todopoderoso, te doy gracias por este día, por esta mañana, por este momento. Señor Dios, coloco, Señor, a todas las personas que en este momento están conectados con este medio, Señor, escuchando esta palabra. Gracias, Padre, por colocar en nuestros corazones, Señor, contactarnos, Señor Dios. Es una cita contigo, Padre, antes que con el hombre. Es una cita contigo, Señor, y hoy te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Señor, permite que de ahora en adelante nos arrodillemos para pedirte sabiduría en oración. Nos arrodillemos para que nos dé sabiduría, Señor. No solo a nosotros, a nuestros gobernantes, a nuestros familiares, Señor Dios mío. A todo el mundo, Señor, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Danos sabiduría, Señor Dios. Ilumínanos, bendícenos, protégenos, cuídanos, Señor Dios. Gracias, Padre, por este momento. Por toda la congregación de la Iglesia Cristiana Ayan Huayán. Por todas las personas que están congregadas en estos momentos. Están conectadas, Señor, en este momento, Señor, con nosotros. Señor, a sus familias, bendícelos, cuídalos, protégelos. En sus trabajos, bendícelos, Señor Dios. En su salud, bendícelos y sánalos, Señor Dios. Hoy te pido, Señor Dios mío, por la sanidad y la salud de todos nosotros, Señor Dios. Pero muy especialmente te voy a pedir hoy, Señor, por tu hija, Viviana Caterín Rojas Acuña, Señor Dios. Que tu presencia esté allí, Señor, en esa clínica donde ella está. Y Señor, dale sabiduría e ilumina a todos los médicos que la están tratando. Gracias, Padre.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ya hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.